Hola, muy buenos días, querido profesor. Mi nombre es Jorge Emilio Soria Ramírez y hoy le voy a hablar sobre el tema de las PO. El objetivo de esta exposición no es nada más y nada menos que dar a entender el tema por medio de distintos ejemplos que voy a estar mostrando al transcurso de la exposición o la información que fui extrayendo, ya sea de los documentos que usted nos proporcionó en el módulo o las distintas exposiciones de sus diapositivas, las cuales nos dio al inicio de la unidad. Ahora sí, una vez dicho esto, me gustaría empezar con el tema. ¿Qué son las PO? Bueno, las PO o programación orientada a objeto es un paradigma de programación que viene a innovar la forma de obtener resultados. Una de las principales ventajas de esto es que podemos manipular datos por medio de la obtención de datos de salida específicos. Estos están conformados por objetos. Un objeto no es nada más y nada menos que una instancia de una clase. Es una plantilla donde nosotros definimos las características y los comportamientos que puede tener un objeto. Mientras que un objeto no es nada más y nada menos que algo que sí existe en la vida real, en el mundo real, por así decirlo. Un ejemplo de ello muy básico sería un auto o una computadora. Por ejemplo, en el caso del auto, las características podrían ser el color, la marca, el modelo y demás, mientras que el comportamiento sería el de avanzar y retroceder y todo eso que va ligado al automóvil. Las características de un objeto son tres, ya sea su identidad, la cual no es nada más que la propiedad con la que podemos identificar a un coche de otro, por así decirlo, aunque estos sean exactamente iguales, siempre tiene que haber algo que los diferencie, ya sea la placa, número de serie, número de motor y demás. El comportamiento del objeto, siempre va a estar relacionado con el objeto en sí, a qué va dirigido, su funcionalidad, y pues determinas las operaciones que va a poder realizar. Y por último, el estado. El estado del objeto abarca las propiedades y los valores del objeto. Las propiedades siempre van a ser estáticas, mientras que los valores van a estar cambiando constantemente durante el transcurso. Los atributos de un objeto representan, como se había mencionado anteriormente, las diversas características que puede tener un objeto. En este ejemplo nosotros vemos al perro de los Simpsons. Uno de sus atributos puede ser el nombre, el color, la raza y pues demás que caracterizan a ese perro. Mientras que los métodos son aquellas acciones y comportamientos que tienen un objeto, las cuales se pueden representar como funciones. Estas, como dice el texto, pueden ser públicas, privadas o pueden estar protegidas. Esto depende mucho del nivel que le queramos dar, de las diversas finalidades que van a tener los valores. En el ejemplo se nos muestra el perro de nuevo, pero ya con los métodos. Los métodos, como habíamos dicho, son comportamientos del mismo objeto. En este caso, pues es un perro. Sus comportamientos van a ser el ladrar, el oler y el buscar. También el menear la cola, por así decirlo. Después seguimos con las clases. Una clase es una plantilla donde nosotros podemos crear objetos con un modelo, por así decirlo, donde se nos van a dar, pues, vamos a introducir más bien lo que es el objeto, sus atributos y sus métodos, lo cual ya estuvimos hablando sobre ellos en las anteriores diapositivas. ¿Cómo se hace un diagrama de clase? Bueno, los diagramas de clase se utilizan cuando es necesario la descripción de un sistema el cual nosotros vamos a desarrollar sin enfatizar mucho y sin enredar el tema. Solamente yo recomiendo tres pasos, los que son la identificación de los nombres de la clase, la distinción de las relaciones y por último ya crear la estructura en sí. Y ya con esto no nos necesitamos mortificar más para poder desarrollar un diagrama. Los atributos de una clase, también los podemos llamar como datos o variables, son proporciones de información que, como se ha estado mencionando, un objeto va a tener un atributo. Una clase puede tener cierto número de atributos, no está limitado, por así decirlo. Podemos tener desde uno hasta infinitos. Estos se declaran como un identificador al tipo de dato correspondiente. Por ejemplo, aquí se nos muestra el clase de un triángulo. Entonces el tipo de dato es float, ya que estos pueden variar, pueden ser 3.1, 4.2, la medida de su base y así. Por si fuera, por ejemplo, una persona,
y el atributo fuera nombre, entonces este probablemente tendría el tipo de dato string. Los constructores pues no es nada más y nada menos que un conjunto de instrucciones los cuales están diseñados para inicializar las instancias de los objetos. Estos se pueden pasar parámetros al igual como si fuera una función, son de carácter público. Estos pueden ser constructores tanto vacíos como con parámetros. Y pues como su nombre lo indica, el constructor vacío solo crea un objeto en la memoria sin valor. Mientras que un constructor con parámetros pues recibe el valor de los atributos por medio de parámetros y ya aquí se los asignan los valores que nosotros querramos para la resolución del problema, ya sea con nuestros objetos. Después siguen los métodos set y get. Estos métodos pues se definen para el acceso de una variable, para obtener su estado y modificarlo respectivamente al tratar de resolverlo. El método get nos permite lo que son la asignación de valores a los atributos, mientras que el método set nos permite regresar los valores de los atributos para la impresión y demás. Y pues por último, los métodos de funcionalidad. Estos son métodos que llevan a cabo las acciones de los objetos, como se había mencionado anteriormente, los cálculos, operaciones y demás, que dependen del objeto y a qué va dirigido el objeto. Claramente está, por ejemplo, aquí se nos muestra sobre el cálculo de un área. Se calculan, por lo que se muestra, es el cálculo del área de un círculo y el perímetro. Estos siempre están compuestos de la siguiente sintaxis. Pues esta sería toda mi explicación el día de hoy. Espero poder darme a entender de manera clara. Y ahora sigue lo que es la demostración de mi problema, cómo lo resolví y en la clase con su código y el diagrama de clase que desarrollé. Y bueno, pues ahora sí, toca explicar mi programa, la resolución del problema que se me fue enviado por el correo. Aquí se encuentra el formulario, que es donde se introducen todos los datos, los cuales están conectados a las funciones de la clase. La clase, como se podrá apreciar aquí, se había mencionado anteriormente en las diapositivas que una clase estaba compuesta por los atributos, el constructor vacío, el constructor con sus parámetros, los métodos set y get y los métodos de funcionalidad. Por último, el método de funcionalidad está utilizando la propiedad matp, que esta cuenta ya con el valor, por así decirlo, y solamente quedaría usar la otra propiedad para calcular el área, que es la propiedad para potencias. Aquí decimos que el pi multiplicado por el radio al cuadrado, lo que es la fórmula del área del círculo, y en el segundo método de funcionalidad es la de calcular perímetro, donde se multiplica pi por diámetro. Y eso sería básicamente el funcionamiento de mi programa. Entonces, ahora se encuentran en el formulario 3 botones, que es el de calcular, que ya se pudo haber visto en todo el semestre. Aquí se dice, conectan, por así decirlo, los textbox con los parámetros indicados. Y el otro botón sería el botón nuevo, que es el que se encarga de vaciar los textbox. Y por último, el botón salir. Aquí se puede apreciar el código, que pues se encarga de cerrar el programa, por así decirlo. Ahora voy a probarlo. Introduzco el radio, voy a introducir uno de 10 y el diámetro pues es el doble del radio, entonces sería 20. Y listo, pues ese sería el funcionamiento del cálculo del área, el perímetro. Ahora el botón de nuevo funciona todo correctamente y por último el botón de salir. Y por último, este es el diagrama de clases de mi trabajo. Me gustaría explicarlo un poquito para que se pueda complementar con lo que fueron las diapositivas anteriores. Como se puede apreciar, se encuentra tanto sus atributos como el nombre de la clase tal cual, ya que pues es de dicho trabajo. Los tipos de datos de los atributos son tipo double y el signo de menos representa la visibilidad de dicho atributo, ya que los atributos, como se puede apreciar aquí, son privados. También se puede apreciar lo que son los constructores y los métodos de funcionalidad, como también el método setGet. Y pues eso sería todo el día de hoy. Le agradezco mucho por su atención y hasta la próxima.